Hola a todos, soy la doctora Norma Valderrábano y soy la jefa del Laboratorio de Investigación en Cardiomiopatías y Arritmias en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y voy a platicar con ustedes brevemente sobre el estudio genético en las cardiomiopatías. La pequeña charla que voy a tener con ustedes la preparé a propósito de un caso de un niño con diagnóstico de cardiomiopatía restrictiva. Es por eso que la tengo aquí señalizada con letras azules y en negritas. Las enfermedades arritmogénicas hereditarias se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las enfermedades también llamadas canalopatías, en las que tenemos un corazón estructuralmente normal y de las cuales la principal y más frecuente es el síndrome de Cuttet-Largo, seguida por estas enfermedades que tengo aquí en este recuadro. El segundo grupo, y en el que me voy a enfocar un poquito más durante esta charla, es el grupo de las cardiomiopatías, que a diferencia de las canalopatías se presentan en el contexto de un corazón estructuralmente anormal, es decir, con técnicas de imagen como el ecocardiograma podemos hacer el diagnóstico, ya que el músculo ventricular se encuentra completamente afectado. Y dentro de las cardiomiopatías tenemos a la cardiomiopatía dilatada, la hipertrófica, la restrictiva, como les decía yo, motivo de esta charla, la cardiomiopatía arritmiógena y otras cardiomiopatías que se pueden englobar como mixtas o no específicas, y la cardiomiopatía no compactada. Estas enfermedades arritmogénicas hereditarias, o también conocidas como síndromes hereditarios de muerte súbita, comparten algunas características en común. En primer lugar, tal como uno de sus títulos lo menciona, tienen el potencial riesgo de causar la muerte súbita cardíaca por medio de presentar arritmias ventriculares malignas del tipo de la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. También comparten de manera común la etiología genética, es decir, son enfermedades que son causadas por variantes genéticas y por lo tanto pueden heredarse y entonces requieren de un estudio genético. Este es un ejemplo de un resultado genético en uno de nuestros pacientes en quien sí encontramos la variante genética patogénica, es decir, la variante que causa la enfermedad, y esta es la forma en la que nosotros presentamos nuestros resultados. La manera en la que obtenemos este estudio es a partir de una muestra de sangre periférica. Dependiendo de la edad del paciente, si se trata de un niñito muy pequeño, podemos trabajar con 1 mililitro de sangre periférica. Si el niño es mayor, y sobre todo en los adultos, idealmente usamos 5 mililitros de sangre periférica. Realizamos la extracción del ADN y ese ADN entonces lo enviamos a secuenciación masiva. Gracias a la doctora Argelia Medeiros, quien es nuestra principal colaboradora en este proyecto, hemos obtenido resultados genéticos muy interesantes en los últimos años. En este ejemplo quiero que vean cómo nosotros reportamos los resultados, y entonces lo que se hace es colocar el gen en el cual encontramos una variante y luego los detalles de esa variante, en qué posición se encuentra del gen, en qué posición se encuentra de la proteína. Luego usamos un RS, que es un número internacional. En este caso, por ejemplo, nosotros le vamos a asignar su RS porque nunca antes había sido reportada. Y también describimos qué tipo de herencia es, si se presenta de manera heterocigota, miscigota. Y muy importante, en esto me voy a entretener un poquito durante esta charla cuando platiquemos de la clasificación de esa variante. En este caso, por ejemplo, el gen LAMP2 que tenemos en el primer renglón fue clasificada como tener una variante patogénica.
mientras que una variante que encontramos en este otro gen la clasificamos como de significancia incierta. Eso es muy importante por lo que vamos a ir viendo durante esta charla. Desafortunadamente, en el caso del niño que nos ocupaba el día de hoy, con el diagnóstico de una cardiomiopatía restrictiva, el diagnóstico genético no nos entregó un resultado. Eso significa que fue negativo, eso significa que no fuimos capaces de encontrar la variante genética que ocasionó la enfermedad. Y eso puede tener varias explicaciones. Una explicación muy sencilla es pues que esa cardiomiopatía no tenga una causa genética. No todas las cardiomiopatías, especialmente en los niños y muy especialmente en países como el nuestro, en los que todavía hay muchos problemas infecciosos, por ejemplo, y de otros tipos, nutricionales, etcétera, pues existen otras causas además de las genéticas que causan cardiomiopatías. Pero además, otro aspecto muy importante que quiero resaltar con ustedes es pues la dificultad que existe para hacer una adecuada interpretación de los resultados genéticos. Es decir, hacer el estudio genético es factible, pero número uno, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de decidir qué paciente estudiar, con qué motivos lo vamos a estudiar, ser muy honestos con las familias en el sentido de los resultados que podemos encontrar. Existe una probabilidad de que encontremos la causa de la enfermedad, pero también existe la posibilidad de que no la encontremos, y entonces tenemos que tener mucha claridad en qué significa esto. Desafortunadamente, no todos los genes producen una enfermedad específica, es decir, puede haber un gen que produzca más de una enfermedad, y por otro lado, varias enfermedades pueden ser producidas por un mismo gen. Un poco esto integra el concepto de pleiotropismo, que tal vez sea meritorio de otra pequeña charla, pero esto es muy importante cuando tratamos de hacer correlaciones genotipo-fenotipo. Otra cosa, en cardiomiopatías especialmente es importante el término de penetrancia. Si bien existe una mutación genética que cause una cardiomiopatía, no necesariamente todos los pacientes que tienen la mutación o la variante genética presentan la enfermedad, por lo menos no cuando nosotros abordamos al paciente y a su familia. Y esto es porque estas enfermedades no tienen una penetrancia completa. Por otro lado, estas enfermedades por lo general son progresivas y no aparecen desde el primer momento. Entonces, un paciente que tiene una mutación o una variante genética y en quien hacemos una evaluación con un estudio de imagen, como por ejemplo un ecocardiograma, no significa que no vaya a desarrollar la enfermedad en el futuro. Entonces, hay algunos conceptos genéticos con los que yo considero que los cardiólogos, y muy importantemente los cardiólogos pediatras y todas las personas que se interesan en arritmias, en cardiomiopatías y en muerte súbita, tenemos que empezar a empaparnos de ellos y a hacernos cada vez más conocedores para poder ir avanzando en el conocimiento de esta enfermedad. Entonces, en relación al resultado genético, el resultado genético tiene que ser muy explicativo y tiene que decir si se encontró una variante en el estudio genético, pero además si esa variante es de relevancia clínica para el paciente. Es decir, si esa variante es la causante de la enfermedad o no es la causante de la enfermedad, o también podemos decir que no estamos 100% seguros de que sea o no causante o asociada con la enfermedad. Entonces, en este sentido, en 2019 se presentó este artículo. A mí me parece que está muy adecuadamente explicado este asunto que utilizando las guías de la Asociación de Genética y de Genómica, la Asociación Americana de Genética y Genómica, se dividen a las variantes en patogénicas, que causan la enfermedad, benignas, en el otro extremo, que no causan la enfermedad, o posiblemente benignas, posiblemente patogénicas, y diferenciarlas de las variantes de significancia incierta.
Aquí en esta parte de la diapositiva lo que trato de decir es que cuando un gen tiene alguna afectación en cuanto a la secuencia, no necesariamente va a generar una alteración a nivel de la proteína y no necesariamente va a generar una alteración a nivel del músculo y a nivel del tejido. Así es que esta terminología de variante patogénica o variante benigna también quiero que lo vayamos incorporando a nuestro léxico cardiológico, especialmente los cardiólogos pediatras. Conforme la tecnología en términos genéticos y especialmente hablando de secuenciación va aumentando, digamos, sus capacidades, pues también va aumentando el número de variantes que podemos encontrar y va aumentando la dificultad para analizar todos esos datos que se entregan. Entonces, si bien hacer una secuenciación directa era relativamente sencillo, porque teníamos que, aunque era tardado, teníamos que interpretar solamente un pedacito de un gen o algunos genes pequeños, que literalmente podíamos hacerlo de manera manual, viendo letrita por letrita y el electroferograma. Ahora estas posibilidades genéticas podemos hacer secuenciación de un número muy grande de genes de interés para ciertas enfermedades. En el caso de las cardiomiopatías hay paneles que incluyen más de 200 genes que han sido implicados en el desarrollo de las cardiomiopatías, o bien incluso se puede hacer la secuenciación completa de todo el exoma, que eso significa estudiar todos los genes y de hecho todas las regiones codificantes o todos los exomas, o bien incluso hacer el genoma, es decir, incluir el 100% del genoma, que no solamente son exones e intrones, sino también las zonas entre cada uno de los exones. Dependiendo de la tecnología que nosotros utilicemos, pues es el número de datos que vamos a recibir y la interpretación se vuelve también más difícil. Y para hablar un poquito de esto, que es, digamos, el segundo mensaje de esta charla, es decir, el primer mensaje es la importancia de solicitar el estudio genético para estudiar las cardiomiopatías. Ese mensaje ya debe de estar claro. Cuando nosotros iniciamos este proyecto hace 8 años, pues tenía un objetivo totalmente de investigación y lo seguimos haciendo. El objetivo es buscar nuevas variantes y nuevos genes probablemente asociados a estas enfermedades, pero ahora el estudio genético no solamente tiene una indicación en el contexto de la investigación, sino que tiene una indicación ya desde el punto de vista asistencial. Es decir, estas enfermedades deben estudiarse genéticamente. Está indicado el estudio genético. ¿Ok? Entonces ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje, del que voy a abordar muy someramente en esta charla, es la dificultad para la interpretación del examen genético. Tenemos que saber exactamente a dónde vamos a enviar nuestro estudio, quién lo va a realizar, cómo se va a interpretar, y una vez que tengamos los resultados, pues tener mucha claridad de lo que significa ese resultado. No nada más es tomar la muestra, enviar a secuenciación y luego decir esta variante es la que se encontró y con base en eso hacer diagnósticos, pronósticos y terapias al paciente y a toda una familia, sino que tenemos que ser muy cuidadosos, y también cuando nos sentamos frente a una familia para decir que vamos a estudiarlos genéticamente, pues ser muy honestos en el decir y en el explicar las probabilidades que tenemos de encontrar realmente la mutación o la variante genética que causa la enfermedad del paciente. Entonces, por nada más dar un pequeño ejemplo, me gustó mucho este trabajo. Esta es la referencia. Este se publicó en 2017 y ellos se dieron a la tarea de hacer un análisis muy fino en el que estudiaron a 7.855 casos de cardiomiopatías. Incluyeron no solamente la cardiomiopatía hipertrófica, que es la más común, sino también incluyeron la cardiomiopatía dilatada y la cardiomiopatía arritmiógena, no la cardiomiopatía restrictiva,
que era el caso que nos ocupaba el día de hoy, del niñito en el que no encontramos la variante causante de la enfermedad, porque esa enfermedad es realmente muy rara, esa es del tipo de las cardiomiopatías más raras. Pero bueno, en este trabajo incluyeron a estos 3 tipos de cardiomiopatías y reunieron a 7.855 casos que compararon con 60.706 muestras de referencia, es decir, controles. Y lo que ellos hicieron, en esta gráfica se muestra en color rojo las variantes que son patogénicas, en color naranja las variantes que son probablemente patogénicas y en color amarillo las variantes que son de significado incierto. Y en color gris está comparativamente con las muestras de referencia o con los controles. Entonces, del lado izquierdo de su pantalla tenemos a la miocardiopatía hipertrófica y del lado derecho tenemos a la miocardiopatía dilatada. Todos los genes que están en el eje de las X son los genes que se estudiaron y son los genes que más comúnmente se han asociado a estas enfermedades. Pero lo que quiero que vean, en lo que pongamos atención es, por ejemplo, si nosotros nos vamos a analizar esta gráfica de los casos de cardiomiopatia hipertrófica, vean cómo, por ejemplo, este gen, estos 2 genes, ¿no?, que son genes de la miosina, MYBPC3 y este gen MYH7, son genes que son muy afectados en miocardiopatía hipertrófica, ya están muy estudiados. Entonces vean cómo cuando se compararon contra 60.000 muestras de referencia o controles, pues sí hay una diferencia bastante significativa entre los casos y los controles. Sin embargo, hay un número de genes también que se han reportado en la literatura, porque esto fue lo que hizo este trabajo. Todos los genes que ellos analizaron son los reportados en la literatura de estas enfermedades. Entonces hay un número de genes que han sido reportados en la literatura en los que las variantes que se han clasificado como patogénicas o causantes de enfermedad también están presentes en la población sin cardiomiopatia. Y esto es muy interesante y esto abre como otro tema muy importante cuando nos dedicamos al estudio de las enfermedades cardíacas, porque ahora que podemos secuenciar el ADN humano y que podemos analizar todo el genoma, pues resulta que hay alrededor de 20.000 genes que son codificantes, es decir, que producen proteína, pero también hay alrededor de 24.000 variantes dentro de esos genes y esas variantes no necesariamente, por supuesto, son causa de una enfermedad. Entonces tenemos que ser como muy estrictos. Ahora el segundo mensaje, el primero es estudiar genéticamente a los pacientes y las familias, pero el segundo mensaje es analizar e interpretar con mucho cuidado los resultados genéticos. Todo parece indicar que muchas de las variantes reportadas en la literatura como patogénicas o causantes de la enfermedad tal vez no lo sean completamente, porque cuando se analizan un número muy alto de controles, también tienen esas variantes. Del otro lado es lo mismo para el caso de las cardiomiopatías dilatadas, y vean, por ejemplo, TTN, que es el gen más grande, tinina, de todo el genoma humano, efectivamente es uno de los genes más implicados en la génesis de cardiomiopatia dilatada, ¿ok? Sin embargo, vean la diferencia tan importante que hay cuando se compararon estas variantes reportadas como probablemente causantes de la enfermedad contra la población general, a diferencia de lo que pasa con otros genes a los que se les ha atribuido ahora causar la enfermedad y que están igualmente presentes en las muestras de referencia o incluso en algunos, como por ejemplo en estos, son más frecuentes estas variantes en los pacientes sin cardiomiopatia. Estas dos gráficas es del mismo trabajo, ya para terminar, simplemente presentadas de diferente manera y analizándolos desde otro punto de vista. Por ejemplo, esta gráfica lo que hicieron aquí fue colocar
por enfermedades. Tenemos arriba la cardiomiopatía hipertrófica, en medio la cardiomiopatía dilatada y abajo la cardiomiopatía arritmiógena, y todos los genes que se estudiaron en este trabajo asociados a causar la enfermedad, con las variantes hasta ahora, bueno, hasta ese momento reportadas en la literatura como patogénicas, y luego lo que ellos hicieron, compararlos con 60,000 y pico de muestras de referencia, y luego lo presentaron aquí en una escala logarítmica. Estas son los odds ratio para cada una de las variantes con sus coeficientes, intervalos de confianza, y entonces vean cómo hay muchos genes en los cuales pues sí hay una diferencia importante en los pacientes que tienen la enfermedad, principalmente estos que están en azulitos, donde se generó un truncamiento de la proteína, pero hay otros donde los intervalos de confianza pues están como poco significativos cuando se comparan con la población general. Y luego del lado derecho de su pantalla, las últimas gráficas de este mismo trabajo. Acá arriba tenemos varias enfermedades juntas, como clasificadas por colorcitos: en azul la hipertrófica, en rojo la dilatada, en verde la arritmiógena, y acá también estudiaron algunas arritmias de las causantes de muerte súbita, y luego compararon con las variantes encontradas en las más de 60,000 muestras de referencia. Y entonces vean la correlación que existe cuando hay variantes patogénicas. Hay algunos genes que sí parecen tener una patogenicidad muy clara y causar la enfermedad. Por ejemplo, en cardiomiopatía hipertrófica son estos que están aquí en la línea de la correlación. Pero, por ejemplo, en esta otra gráfica que vemos acá abajo, aquí solamente se está hablando de cardiomiopatía dilatada, y por ejemplo, si nosotros vemos estos genes, MYBPS3, que es un gen de miosina, otro gen de miosina acá abajo, MYH6 y CSN5A, estos genes en teoría son de los que más comúnmente causan cardiomiopatía dilatada. Sin embargo, cuando se hizo este estudio, todas esas variantes patogénicas no mostraron una diferencia significativa cuando se compararon con los 60,000 muestras de referencia. Por eso es que están de este lado de la gráfica, porque no hay una diferencia, y entonces el hecho de que se diga que son claramente patogénicas se tiene que reevaluar. Es decir, estas variantes muy probablemente no son la causa de la enfermedad. Entonces, para terminar, sí hay que solicitar estudio genético a todos nuestros pacientes con cardiomiopatías. Los que tengan interés en hacerlo ya me pueden contactar. Lo estamos haciendo en el Laboratorio de Investigación de Cardiomiopatías y Arritmias del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es un estudio gratuito para todos los niños de bajos recursos y sus familias. Es un estudio gratuito para los colegas que trabajan en algunas instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, y que las familias no lo pueden pagar. Y me pueden contactar directamente a través de mi cuenta de Facebook, a través de mi cuenta de YouTube o a mi correo electrónico, y con mucho gusto estudiamos a sus pacientes. Si van a mandar a hacer el estudio genético en otro lado, cuiden mucho que la interpretación sea hecha por un experto en el tema. Les agradezco mucho su atención y les mando un cordial saludo.